Bienvenidos a Susurros de Corazón, donde los amores prohibidos encuentran su redención. Hoy te presento una historia marcada por silencios, un reencuentro inesperado y una verdad que lo cambiará todo. Título: Lo amé en silencio, y al reencontrarnos, descubrió que tenía una hija suya. Si te conmueven los amores que resisten al tiempo, suscríbete, activa la campanita y quédate hasta el final. La universidad fue el escenario donde comenzó todo. Aquel campus que bullía de ideas, risas, ilusiones y juventud también fue testigo del amor más intenso que había conocido Atenea. Un amor que nunca gritó al mundo, porque estaba hecho de susurros, miradas que hablaban en silencio y una devoción que no necesitaba explicaciones. Iván Cárdenas no era un estudiante más. Él era el hijo de un empresario millonario, el futuro heredero de una cadena de hoteles de lujo, el joven que caminaba como si la vida le debiera algo, pero que jamás fue arrogante con ella. Con Atenea, Iván era distinto. Se despojaba del apellido, del peso del futuro, del traje invisible que siempre lo ataba al deber. Con ella se permitía ser solo un muchacho. Uno que reía sin miedo, que se recostaba sobre el césped para hablar de sueños imposibles, que leía a Benedetti y a Cortázar bajo la sombra de un árbol centenario. Pero había algo que Atenea nunca pudo darle, la certeza de un lugar a su lado. Nunca fueron oficialmente pareja. No hubo fotos en redes sociales. No hubo presentaciones ni promesas. Fue un amor oculto. Un amor con fecha de vencimiento. Atenea lo sabía. Él tenía un destino trazado desde antes de nacer. Estaba comprometido con su futuro, con el apellido, con el legado. Ella, en cambio, era solo una estudiante becada que trabajaba por las noches en una cafetería para poder pagar sus libros. Esa noche fue distinta. Era primavera. El aire olía a flores nuevas y a decisiones que no podían aplazarse más. Iván la citó en el viejo observatorio de la universidad, ese lugar olvidado donde nadie iba ya, donde las estrellas parecían estar más cerca y donde el mundo dejaba de exigirles. Llevó vino, suéteres viejos, y ese brillo en la mirada que solo usaba cuando estaba con ella. ¿Te vas a Madrid después del verano?, preguntó Atenea, sentada sobre una manta mientras él acariciaba su cabello. Solo si vos me prometés que vas a escribirme, respondió con media sonrisa. Sabes que lo haré, pero también sabes que eso no cambia nada. ¿Nada? Iván, sos un Cárdenas. Yo soy, solo Atenea. Sos todo. Eso sos. Y fue entonces. El roce de sus labios fue como si las estrellas también decidieran acercarse. La ropa fue desapareciendo entre besos temblorosos, entre caricias que ardían y promesas no dichas. No pensaron. No calcularon. Solo se dejaron llevar por el fuego, por el deseo de hacer eterno ese momento. Fue la única vez. La única. Y fue suficiente. A la mañana siguiente, Iván despertó entre sábanas tibias y con la expresión más serena que Atenea había visto en él. Ella, en cambio, sintió el peso del mundo sobre el pecho. El miedo se apoderó de sus venas como una corriente helada. ¿Qué haría si quedaba embarazada? ¿Qué lugar tenía en su vida si ni siquiera formaba parte de su presente? Los días pasaron. Los síntomas comenzaron. Y la certeza llegó con una prueba positiva que pareció apagar todas las luces de su existencia. Atenea quiso decirle. Claro que sí. Pero pensó en su familia, en la presión que Iván sufría, en sus sueños de dirigir el emporio hotelero, en sus viajes, en su futuro. Ella no quería convertirse en una piedra en su camino. No quería ser la razón por la que todo se desmoronara. Así que huyó. Sin una carta. Sin una despedida. Sin una explicación. Se marchó con el corazón destrozado y una nueva vida creciendo dentro de ella. Cambió de ciudad. Usó su segundo apellido para registrarse en los hospitales. Renunció a la medicina, el sueño que compartía con Iván, porque no podía costearlo sola. Estudió enfermería, porque era lo más cercano a ayudar a otros, y porque necesitaba un trabajo estable cuando su hija naciera. Y así pasaron los años. 12. 12 Navidades. 12 cumpleaños. 12 inviernos mirando la nieve caer desde la ventana mientras su hija dormía abrazada a su pecho. Jamás lo olvidó. Jamás dejó de amarlo. Pero se convenció de que él estaba mejor sin ella.
Iván, por su parte, se convirtió en lo que todos esperaban de él, el CEO más joven de la cadena Cárdenas Hotels, el hombre de negocios más codiciado, siempre acompañado por modelos, siempre sonriente en los periódicos. En entrevistas, en redes. Atenea lo seguía en silencio. Tenía una cuenta falsa para mirar sus fotos sin ser vista. Y aunque cada imagen le dolía como un disparo, no podía evitarlo. Porque cada mirada de su hija era suya también. Hasta esa noche. Hasta ese diciembre. Hasta el momento en que recibió 2 entradas para el baile de Navidad del hospital. Aceptó por cortesía. Porque no podía seguir viviendo como si el mundo no existiera. Y allí, en el gran salón cubierto de luces doradas y música de cuerdas, lo vio. Iván. Él. Frente a ella. 12 años después. Y en su brazo. La modelo más hermosa. Atenea se congeló. No pudo respirar. No pudo moverse. Él no la había visto. Aún no. Pero su presencia bastó para arrancarle el alma. Su hija tenía sus ojos. Y él no lo sabía. Atenea sintió como el mundo se contraía a su alrededor. El aire se volvió espeso. La música, un zumbido lejano. Y él. Iván estaba allí. Frente a ella. 12 años después, su presencia seguía teniendo el poder de desnudar su alma. Era más alto de lo que recordaba, más varonil, más elegante, pero seguía teniendo esos ojos que parecían leerla sin esfuerzo. Y esa sonrisa, la misma que la había derribado a los 19, se posaba ahora en otra mujer. La modelo que lo acompañaba se inclinaba hacia él como una enredadera, susurrándole cosas al oído. Él parecía escucharlas, sí, pero sus ojos escaneaban la sala con una inquietud que no concordaba con su imagen segura. Y entonces, la vio. Como si una estrella que creía extinguida hubiese vuelto a brillar. Atenea dio un paso atrás. Luego otro. La copa en su mano temblaba, su corazón martillaba en su pecho con una fuerza indómita. No podía enfrentarlo. No ahí. No así. Giró en silencio y cruzó el salón, esquivando bandejas, luces y murmullos. Pero antes de alcanzar la puerta, una mano firme sujetó su muñeca. ¿Atenea? Su nombre en su voz fue un golpe seco. Un eco que no escuchaba desde hacía más de una década. Se volvió con lentitud. Y lo vio. A escasos centímetros. El mismo hombre, pero con una herida distinta en la mirada. No puede ser, murmuró Iván, sus ojos incrédulos clavados en ella. Pensé que te había perdido para siempre. Atenea tragó saliva. No podía temblar. No ahí. Tenía que fingir que todo estaba bien. Que el mundo no se le había desplomado hacía años. Hola, Iván, dijo, intentando sonreír. Ha pasado mucho tiempo. Él no soltó su muñeca. No como quien aprisiona, sino como quien teme que un suspiro pueda arrancar lo único verdadero que ha tenido en años. ¿Dónde estuviste? Preguntó él, con una mezcla de asombro y reproche. ¿Por qué te fuiste así? ¿Qué pasó? Ella apartó la mirada. No podía decirle que había estado criando a su hija. No podía contarle que cada Navidad lo veía desde la distancia, deseando ser valiente. No podía decirle que aún lo amaba. La vida pasó, dijo en voz baja. Yo, tuve que irme. ¿Sin una palabra? ¿Sin una despedida? ¿Sabes cuántas veces volví a ese observatorio? No me hagas esto, por favor. ¿Hacerte qué? ¿Preguntar por qué la mujer que más he amado desapareció como si nunca hubiese existido? Atenea sintió un temblor en la garganta. No podía flaquear. Tenía que proteger a su hija. A su vida. Fue lo mejor, Iván. Vos tenías un camino. Un futuro. Mi futuro eras vos. Las palabras quedaron suspendidas entre ambos, como una verdad demasiado dolorosa para ser desmentida. La modelo se acercaba por detrás, claramente incómoda. Él no se inmutó. Tenía los ojos anclados en Atenea. Ella se apartó con suavidad. Me alegra verte bien. De verdad. ¿Estás casada? ¿Tenés familia? Preguntó él con voz más queda, como si cada palabra le costara una herida. Tengo una hija, respondió. Él palideció. No preguntó más. Pero en sus ojos apareció algo nuevo.
Una pregunta sin pronunciarse. Una sospecha. Espero que algún día podamos hablar bien. No sé si eso sea buena idea. Para vos tal vez no. Para mí, es lo único que quiero desde hace 12 años. Ella no respondió. Se giró. Y esta vez, él no la detuvo. Cuando salió al aire frío de la noche, el pecho le dolía tanto como aquella mañana en la que se marchó sin mirar atrás. Iván la vio alejarse. Y por primera vez, sintió que toda la estabilidad que había construido era solo una fachada. Porque ella estaba viva. Porque ella tenía una hija. Y porque ahora, nada de lo que había vivido con otras mujeres se comparaba con el temblor que sentía al verla partir de nuevo. Solo que esta vez, no pensaba dejarla escapar sin saber toda la verdad. Esa noche no hubo sueño posible. Iván volvió a su penthouse pero no encontró descanso entre sábanas de algodón egipcio ni entre las paredes silenciosas de su éxito. Atenea. 12 años después. Tan hermosa como la recordaba. Pero más distante. Más dolida. Y tenía una hija. La palabra se repetía en su cabeza como un tambor imposible de silenciar. Hija. Una niña. ¿De cuántos años? Recordó la noche en el observatorio. La única. La que lo marcó. La que jamás pudo borrar. ¿Y sí? No. Era una locura. ¿O no? Tomó su teléfono, abrió su aplicación de notas y escribió como si necesitara purgarlo de su pecho. 12 años sin saber de ella. Y vuelve con una hija. Una hija que podría ser mía, y si lo es, y si por eso huyó, y si me quiso tanto que prefirió desaparecer para no lastimarme. Cerró el teléfono. Y decidió algo, no iba a vivir con dudas. No esta vez. No otra vez. A la mañana siguiente, no fue a su oficina. Llamó a un contacto del comité del hospital que había organizado el baile. Una conversación elegante, cordial. Una mujer, una invitada. Necesito su nombre. Atenea, no tengo su apellido. Pero sí su rostro. Y bastaron unos minutos. Porque el poder del apellido Cárdenas abría puertas, incluso las del pasado. Atenea Ríos, dijo su asistente al volver la llamada. Enfermera del ala pediátrica. Contratada hace 3 años. Iván sintió como el corazón le daba un vuelco. Pediatría. Niños. Hija. Ella. No lo pensó más. El hospital olía a desinfectante, a llanto contenido y a esperanza. Caminó por los pasillos como quien busca un fragmento de su alma. Y la vio. Al final del corredor. De espaldas. Con la bata blanca y el cabello recogido como solía hacerlo cuando estudiaban juntos. Sostenía un peluche en una mano y acariciaba la cabeza de una pequeña internada con la otra. Iván esperó. No quiso interrumpir. La miró con una ternura que no se permitía desde hacía años. Ella ya no era la chica universitaria que citaba a Jane Austen en voz baja. Era una mujer. Una madre. Y aún así, seguía siendo su Atenea. Cuando la niña cerró los ojos, Atenea se levantó y se giró. Lo vio. Se detuvo. ¿Qué haces acá? Susurró, con el rostro más pálido que la bata. Tenía que verte otra vez. Esto no es correcto. ¿Por qué no me dijiste la verdad? Ella bajó la mirada. No respondió. ¿Cuántos años tiene tu hija? Preguntó, con voz quebrada. Iván. ¿Cuántos? 11. 11 o 12. Atenea cerró los ojos. Respiró hondo. Pero ya no podía mentir. No con esos ojos clavados en su alma. Nació 8 meses después de que me fui, dijo finalmente. El mundo se detuvo para él. 8 meses. Justo después. Justo después de aquella noche. La única. Se apoyó contra la pared. La respiración agitada. Como si su cuerpo apenas pudiera procesar lo que su alma ya sabía. ¿Es mía? Preguntó. No quiero arruinar tu vida. ¿Es mía? Sí. La palabra cayó como una confesión, como un perdón. Y en ese instante, no hubo rabia. No hubo reproche. Solo una verdad ardiendo entre los dos, tenían una hija. Una vida. Un lazo que jamás se rompió. ¿Cómo se llama?
susurró él. Lucía. ¿Lucía Cárdenas? Lucía Ríos. Iván asintió. No protestó. Porque ahora entendía todo. El miedo. La huida. El silencio. Pero también comprendía algo más profundo. Nunca dejó de amarla. Y nunca dejaría de luchar por esa hija que no sabía que tenía. La vida puede cambiar en un segundo. En una noche. En una palabra. O en una verdad susurrada en un pasillo de hospital, donde el tiempo parecía detenerse y los latidos resonaban como campanas lejanas. Iván no volvió a su mundo esa mañana. Canceló reuniones. Pospuso decisiones millonarias. Nada de eso tenía sentido ahora. Su hija. Tenía una hija. Y no la conocía. No sabía cómo era su risa, si temía a las tormentas, si le gustaba el chocolate caliente o si dormía con una luz encendida. No sabía nada. Y eso lo devoraba por dentro. Atenea intentaba mantener la calma, pero su mundo tambaleaba. No por miedo a Iván, sino al huracán que ese reencuentro podía desatar en Lucía. No podés simplemente aparecer y querer formar parte de su vida así, dijo ella, con la voz temblando. No sabe quién sos. No quiero irrumpir. Pero tengo derecho a conocerla. Y yo tengo el deber de protegerla. ¿Protegerla de qué? ¿De mí? De todo lo que no conoce. De una historia que no pidió vivir. Iván asintió. No con resignación, sino con respeto. Ella no hablaba desde el orgullo. Hablaba como madre. Solo quiero verla, dijo. Una vez. Sin decirle quién soy. Solo mirarla. ¿Y después? Después, decidirás vos. ¿Estás dispuesto a eso? Estoy dispuesto a todo. 2 días después, una tormenta cayó sobre la ciudad. Una de esas lluvias que transforman el mundo en un gris melancólico. Lucía había acompañado a su madre al hospital, como lo hacía a veces cuando no tenía clases. Esperaba en una sala de lectura, con un libro entre las manos y una bufanda roja que ella misma había tejido. Iván llegó en silencio. Había donado un ala nueva para pediatría. No lo hizo para impresionar, sino para ayudar. Y sí, para estar cerca. La vio desde lejos. La niña estaba sentada junto a una ventana, con las piernas cruzadas y el ceño fruncido de concentración. Tenía el mismo gesto que él cuando leía algo que lo atrapaba. El mismo brillo oscuro en los ojos. El mismo lunar junto al labio. Se acercó lentamente. No hizo ruido. Pero ella levantó la mirada. ¿Querés sentarte? Le preguntó con naturalidad. ¿Hay lugar? Iván sonrió. Tenía 10.000 palabras en la garganta, pero ninguna era la correcta. Gracias, dijo, sentándose a su lado. Lucía lo observó un instante más. ¿Sos doctor? No. ¿Enfermero? Tampoco. ¿Entonces qué haces acá? Iván dudó. No quería mentir. Tampoco podía decir la verdad. Vine a visitar a alguien que quiero mucho. ¿Está enfermo? No. Está recuperando el tiempo perdido. Lucía sintió, como si entendiera más de lo que una niña de 11 años debería. Mi mamá trabaja acá, dijo de pronto. Es enfermera. Lo sé. Ella lo miró de reojo. ¿La conoces? Iván la miró a los ojos. Sus ojos. Era como mirarse en un espejo lleno de años que nunca vivieron juntos. Sí, dijo. La conocí hace mucho tiempo. ¿La querías? Iván tragó saliva. La sigo queriendo. Entonces no la pierdas. Las personas que se quieren no deberían separarse nunca. Un nudo se apretó en su garganta. Lucía volvió al libro. Iván permaneció en silencio, sintiendo como el alma se le quebraba y se le recomponía a la vez. Allí estaba. Su hija. Sin saberlo. Hablándole como si lo conociera desde siempre. Y tal vez, lo conocía. Porque la sangre, el amor, el alma. Siempre encuentran el camino para reconocerse. Atenea los vio desde lejos. No hizo nada. No interrumpió. Solo los observó, con las manos temblando, mientras la realidad la desgarraba en pedazos. Y al mismo tiempo, la sanaba. Iván no se alejaba.
No insistía, no preguntaba, no presionaba. Simplemente, estaba. Aparecía en los pasillos del hospital con excusas banales, una donación para la unidad pediátrica, un proyecto de salud comunitaria, una visita a los pequeños internados, pero su mirada siempre buscaba lo mismo. Atenea. Lucía. La niña, sin saberlo, lo había adoptado con la naturalidad de quien reconoce sin entender. Lo buscaba cuando llegaba. Le mostraba sus dibujos, le hablaba de la escuela, de su gato llamado Rayo y de los libros que leía por las noches. Iván escuchaba con devoción. Cada palabra suya era un regalo. Cada gesto, una página nueva de la historia que se había perdido. Y cuanto más tiempo pasaba con ella, más deseaba formar parte de su vida, de su mundo, de sus pequeños rituales. Pero también, deseaba a Atenea. Ella evitaba estar a solas con él. Huía de sus ojos, de ese pasado que volvía a tocar la puerta sin pedir permiso. Porque mirarlo era recordar cada caricia, cada promesa, cada beso que aún ardía bajo su piel. Y sobre todo, era recordar la única noche sin protección, aquella que cambió sus destinos para siempre. ¿Por qué sigues viniendo? Le preguntó una tarde mientras tomaban café en la sala de descanso del hospital, con Lucía a unos metros, distraída con un rompecabezas. Iván sostuvo la taza entre las manos como si temiera romperla. Pero su voz fue firme. Tranquila. Porque no sé cómo vivir sin verlas. Atenea lo miró, y por un instante, quiso gritarle. Quiso decirle que no era justo, que había tenido 12 años para estar, para buscar, para saber. Pero no lo hizo. Porque él no lo sabía. Y porque, en el fondo, ella tampoco había sabido cómo vivir sin él. Lucía se está encariñando contigo, susurró. Y yo con ella. Esto puede lastimarla. O puede salvarnos a los tres. Atenea bajó la mirada. Tenía miedo. Miedo a creer. Miedo a querer. Miedo a esperar. Esa misma noche, Iván regresó con algo distinto. Una pequeña caja envuelta en papel dorado. Lucía lo recibió con una sonrisa que le partió el alma. ¿Para mí? Sí, pero no es un regalo cualquiera. Es un trato. ¿Qué clase de trato? Iván se arrodilló frente a ella, con la solemnidad de un caballero antiguo. Vos me enseñas todo lo que te gusta, tus libros, tus juegos, tus miedos, tus sueños. Y yo te enseño los míos. ¿Y si no me gustan? Entonces, me lo dices. Pero solo después de intentarlo. ¿Aceptas? Lucía, intrigada, rompió el papel. Dentro había una brújula. Pequeña. Plateada. Antigua. ¿Qué es esto? La brújula que me regaló mi abuelo cuando tenía tu edad. Me dijo que siempre apuntaría hacia lo que realmente importa. ¿Y qué importa para vos ahora? Iván tragó saliva. Ustedes. Atenea los observaba desde la puerta. Sintió como el corazón se le apretaba de miedo y de ternura. Sabía que Lucía se estaba enamorando de él, de su presencia, de su voz grave, de su forma de escuchar. Y ella, también. Era tan fácil amar a Iván. Siempre lo había sido. Pero ahora no se trataba solo de ellos. Ahora había una niña en el centro de la historia. Una niña que tenía derecho a un padre. Y a una verdad. Esa noche, mientras Lucía dormía abrazada a la brújula, Atenea salió al balcón de su pequeño departamento y llamó a Iván. No por emergencia. No por cortesía. Sino porque necesitaba escucharlo. Gracias, le dijo sin más. ¿Por qué? Por no rendirte. ¿Te rendiste vos, Atenea? Silencio. Estrella sobre la ciudad. Y un corazón que empezaba a latir con fuerza otra vez. No lo sé, confesó. Pero tal vez, ya no quiero seguir huyendo. Y en ese instante, él supo que el amor aún estaba ahí. Esperando. Temblando. Respirando. La noche cayó despacio, como si el universo intuyera que había algo que debía decirse. Atenea sirvió 2 tazas de té. No había flores ni velas, pero en el aire flotaba una tensión dulce, íntima, casi sagrada. Iván estaba sentado en el sofá de su pequeño departamento. Lucía ya dormía, abrazada a su brújula, la que él le había regalado días atrás.
Y Atenea se debatía entre el miedo y la necesidad de hablar. De contar. De confesar. ¿Por qué te fuiste? Preguntó él al fin, su voz quebrada pero sin rencor. Esa noche me dijiste que me amabas, y al amanecer, habías desaparecido. Atenea lo miró. La pregunta que tanto había temido. La que durante años se había respondido sola en sus pensamientos, sin encontrar nunca una forma indolora de decirlo. Porque te amaba, respondió con la voz baja, cargada de una tristeza antigua. Y sabía que si me quedaba, te destrozaría la vida. Él frunció el ceño. ¿Cómo puedes decir eso? Tenías un futuro. Tenías todo preparado. Tus sueños, tu empresa, tus viajes. Yo era solo una estudiante becada, con un mundo que se desmoronaba. Y entonces, pasó aquella noche. Iván la observó en silencio. Ella tragó saliva. Quedé embarazada. ¿Por qué no hablaste conmigo? Él no lo gritó. No se levantó. No la insultó. Solo cerró los ojos. Como si algo dentro de él se partiera en 1000 pedazos. Un lamento profundo, contenido, se filtró por sus labios. Dímelo todo. Atenea asintió, con lágrimas rodándole por las mejillas. Yo no quería que tuvieras que elegir entre tu mundo y nosotras. Preferí que fueras libre, que siguieras con tu vida. Preferí desaparecer, antes que verte renunciar a tus sueños por algo que no planeaste. ¿Por algo que era mi hija? Por algo que podía arruinarte. Iván se acercó despacio. No con furia. Con dolor. Con ternura. Me quitaste 12 años de su vida, Atenea. Y me quitaste 12 años contigo. Lo sé, susurró ella. Y me lo reproché cada día. El silencio se instaló, denso pero necesario. Iván se levantó y caminó hacia la ventana. Su respiración era profunda. Atenea no sabía si lo había perdido para siempre, o si, por primera vez, él veía todo lo que ella había cargado sola. Nunca dejé de amarte, dijo él sin mirarla. Ni un solo día. Las palabras golpearon el pecho de Atenea como una lluvia cálida después de años de sequía. No respondió. No podía. Al día siguiente, mientras desayunaban juntos, Lucía dejó caer la primera piedra del terremoto. Iván, ¿tienes hijos? Él la miró, tragando una sonrisa. No. Solo perros que cuido a veces. ¿Y por qué me miras como si fueras mi papá? Atenea se atragantó con el café. Iván se quedó en silencio. Lucía lo observaba con una inocencia peligrosa. Porque los niños sienten. Porque lo quiero ser, respondió él con sinceridad. Me gusta. Me agradas. Lucía lo miró largo rato. Luego miró a su madre. Y sonrió. Entonces deberías venir más seguido. Y volvió a sumergirse en su cuaderno de dibujos. Como si no acabara de cambiar el rumbo de sus vidas. Esa noche, Atenea y Iván se miraron de nuevo, en la penumbra del pasillo. Va a empezar a hacer más preguntas, dijo ella. Y merece las respuestas. ¿Estás seguro de esto, Iván? ¿De nosotras? ¿De todo lo que implica? Él no respondió con palabras. La besó. Después de tantos años, la besó con la urgencia de lo no vivido. Con la ternura de lo perdido. Con el fuego de lo que aún ardía. Y en ese beso, ella comprendió que tal vez sí había un futuro para los tres. Uno nuevo. Uno real. Lucía jugaba en el parque mientras Iván y Atenea la observaban desde una banca. Era sábado por la tarde, el cielo tenía esa calma azul de los días sin urgencias, y por un instante todo parecía encajar. Pero los niños crecen. Las preguntas también. Mamá, dijo la niña de pronto, mientras recogía flores silvestres, ¿por qué Iván tiene los mismos ojos que yo? Atenea se tensó. Iván apenas respiró. Es una coincidencia, balbuceó Atenea, pero sus palabras ya no eran refugio. ¿Y por qué me mira como vos me mirás? Insistió Lucía. Como si me conociera de toda la vida. Iván se agachó frente a ella. No la abrazó. No mintió. Solo le tomó la mano con suavidad. Hay preguntas muy grandes, Lucía. Y cuando uno ama, tiene que responderlas con la verdad. Pero también en el momento justo. Lucía lo miró largo rato. Luego asintió, sin estar del todo convencida,
pero con la madurez que solo algunos niños poseen. Yo solo quiero saber si me mienten. Nunca, dijo Atenea, con voz quebrada. Nunca te mentiría. Esa noche, en el departamento, Iván y Atenea discutieron en voz baja, entre susurros y miradas rotas. Va a saberlo, Atenea. Lo intuye. Lo sé, pero aún es una niña. No sé si está lista para entender por qué no estuviste. ¿Y tú sí estuviste? Preguntó él con ternura punzante. Los dos perdimos. Ella también. Atenea respiró hondo. Sentía que su mundo, otra vez, se tambaleaba. Pero esta vez, no quería huir. No con Iván ahí. No con Lucía en el medio. A la mañana siguiente, mientras desayunaban en un café cercano al hospital, una voz del pasado los encontró. Vaya, vaya, no sabía que ahora te gustaban las madres solteras, Iván. Atenea giró con un escalofrío. Frente a ellos, Amira, la modelo que lo había acompañado al baile navideño, sonreía con una elegancia venenosa. Amira, dijo Iván, poniéndose de pie. Ella lo ignoró y se dirigió a Atenea como si inspeccionara una obra de caridad. Así que tú eres el nuevo misterio. ¿La mujer por la que Iván canceló su viaje a Ginebra? Interesante. No es asunto tuyo, dijo él con un tono frío. Amira rió con falsa ligereza. Oh, querido, todo lo tuyo ha sido siempre asunto mío. ¿O ya olvidaste quién firmó el contrato con tu padre para ese maldito fondo de inversión? Atenea sintió el golpe. ¿Su padre? ¿Un contrato? Iván cerró los puños. Mi vida no se negocia, Amira. Ni ahora, ni nunca. Entonces asegúrate de que tu pasado no estalle en la cara de tu presente, dijo ella, dejando una tarjeta sobre la mesa. Porque te prometo que no me voy a quedar al margen. Ni yo. Ni tu familia. Y se marchó con pasos de pasarela, dejando atrás un silencio peligroso. ¿Qué fue eso? Preguntó Atenea con los ojos abiertos de miedo y sospecha. Nada que no pueda manejar. ¿Tiene algo que ver con tu padre? Mi padre quería un matrimonio arreglado. Una alianza. Y yo, lo rechacé. Me amenazó con destruir todo si no seguía sus reglas. ¿Y ella? Amira fue parte de ese plan. Nunca hubo amor. Solo negocios. Solo conveniencia. Atenea bajó la mirada. ¿Y crees que va a usar a Lucía en tu contra? Iván no respondió. Pero sus ojos hablaban de guerra. Esa noche, Lucía los observó desde el pasillo mientras creía que dormía. Escuchó palabras sueltas. Padre. Verdad. Protección. Y algo dentro de ella hizo clic. Se miró las manos. Se tocó los ojos. Recordó la brújula. Y comprendió, con la claridad cruel de los que crecen demasiado pronto, que algo grande estaba por revelarse. Lucía se paró frente a su madre con los brazos cruzados, el ceño fruncido y una mirada que no tenía edad. Era lunes por la tarde y el aire en el departamento estaba cargado. Demasiado silencio para una niña de 12 años. Demasiadas verdades latiendo bajo la piel. Mamá, dijo firme, sin rodeos. ¿Iván es mi papá? Atenea dejó caer la cuchara que tenía entre las manos. No era una escena planeada. No había discursos preparados. Solo una hija que se cansó de adivinar. ¿Quién te dijo eso? Nadie. Pero lo sé. Se parece a mí. Me cuida. Me entiende. Me mira como si lo supiera todo. Y vos no sabés mentirme. Atenea sintió que el corazón se le partía de ternura, de miedo, de culpa. Lucía estaba frente a ella, más fuerte de lo que había imaginado. Ya no era la niña que jugaba a las escondidas con palabras. Era una adolescente valiente, dispuesta a mirar el mundo de frente. Sí, Lucía, susurró al fin. Iván es tu padre. La niña no lloró. Solo bajó la cabeza. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque tenía miedo. De hacerte daño. De que no entendieras. De que él no quisiera quedarse. Lucía levantó la mirada. Pero él quiere. ¿No lo ves? Y Atenea, por primera vez en años, sintió esperanza. Esa misma noche, Iván llamó a su abogado. Quiero reconocer legalmente a Lucía. ¿Estás seguro?
Preguntó el otro, sorprendido. Porque si tu padre se entera. Mi padre ya no dirige mi vida. Él aún controla parte de tu empresa, Iván. Y Amira tiene poder por contrato. No me importa. Si tengo que perderlo todo para tener a mi hija, lo haré. El abogado guardó silencio. Iván ya no era el joven obediente que había sido formado entre acuerdos, cenas de gala y herencias corporativas. Ahora era padre. Y ese nuevo título lo hacía invencible. Pero el destino no tiene clemencia con los valientes. Y menos aún con los que se rebelan. Al día siguiente, al salir del hospital, Atenea lo vio. Un hombre impecable, con traje gris y mirada de acero, la esperaba al pie de las escaleras. Era Patricio, el padre de Iván. Señorita Álvarez, dijo, sin ofrecerle la mano. Debemos hablar. Ella se detuvo, con el pulso alterado. No tengo nada que decirle. Ah, pero yo sí. ¿Sabe cuánto le costó a mi familia mantener a Iván fuera del escándalo cuando desapareció de la universidad buscando respuestas sobre usted? ¿Sabe cuántas veces lo vi beberse el alma por no entender por qué lo abandonaron? Atenea cerró los puños. No permitiría que la humillara. No después de todo lo que había soportado. No vine a juzgarla, dijo él, más frío aún. Vine a advertirla. ¿A advertirme? Mi nieta no será parte de este circo. No manchará nuestro apellido. Ni heredará el caos emocional que usted representa. Lucía no necesita su apellido, respondió Atenea con voz firme. Tiene el mío, y eso basta. No me ha entendido, interrumpió Patricio, acercándose un paso. Si Iván insiste en reconocerla, está bien, lo acepto, después de todo es mi nieta, pero no te quiero cerca de él. Y si insistes en estar con él, romperé el contrato que sostiene su empresa. Lo dejaré sin fondos, sin protección, sin futuro. Y usted, lo verá caer. Por su culpa. Atenea lo miró. Y sintió, como una descarga, el dilema encenderse otra vez en su pecho. ¿Volver a alejarse? ¿Salvarlo renunciando? ¿O quedarse y pelear, aún sabiendo que el precio podría ser el todo? Esa noche, Iván la encontró sentada en el balcón, con el rostro pálido y las manos frías. ¿Qué te dijo? Preguntó él, sin rodeos. ¿Qué te va a destruir si no me alejo? Iván se sentó junto a ella. No la tocó. Solo la miró. Y con la voz más firme que había usado en su vida, le dijo. Atenea, yo no voy a elegir entre tú y mi hija. Porque ya elegí. Las quiero a las dos. Aunque tenga que comenzar desde cero. Y entonces ella supo que, por fin, estaba con el hombre correcto. No el muchacho brillante de la universidad. No el heredero. Sino el padre. El hombre. El que se quedaría. Pero también supo que la tormenta aún no había pasado. La madrugada se deslizó sobre la ciudad como un suspiro contenido. Atenea observaba a Lucía dormir. Su hija parecía flotar entre las sábanas, abrazada a su peluche desgastado, ajena al torbellino que latía más allá de esas paredes. La decisión había sido tomada. Una que dolía como una traición, pero que era, según creía, necesaria. Tomó un cuaderno. Escribió. Iván. No puedo permitir que lo pierdas todo por nosotras. No sería justo. Fuiste criado para construir imperios, y yo solo sé levantar trincheras con el corazón. Me voy. No para siempre, pero sí lo suficiente. Tal vez, si el destino nos perdona, puedas encontrarnos cuando ya no haya amenazas, ni sombras que nos persigan. Te amo. Pero no puedo ser tu ruina. Dejó la carta en el respaldo del sofá, y una lágrima cayó sobre la última palabra. Lucía despertó antes del alba. Una punzada en el pecho, quizás intuición. Fue a la cocina y escuchó voces. Una era la de su madre. La otra, Patricio. ¿Qué querés de mi hija? Decía Atenea con voz trémula. Que se mantenga lejos. Vos sos la causa de cada decisión errática de Iván. Él te desafió porque te cansaste de dominarlo como a un títere. Y vos serás la razón de su caída. Pero si te vas, si lo dejas antes del escándalo, entonces lo protegeré. No tocaré su empresa. No mancharé su nombre. Lucía contuvo el aliento. Entonces eso era lo que estaba pasando. Su madre se iba para salvar a su padre.
¿Eso era el amor? ¿El sacrificio silencioso? No. Ella no iba a permitirlo. Horas después, Iván llegó al departamento con flores y una sonrisa ansiosa. Pero la puerta estaba abierta. La casa, vacía. ¿Y la carta? Esa maldita carta. La leyó una, dos, tres veces. Las letras eran un grito disfrazado de despedida. Y con cada línea, sintió que el corazón se le partía sin ruido, como una rama seca en invierno. No, susurró. No esta vez. Tomó el teléfono. Llamó a su abogado. Y luego, a la prensa. Esa tarde, convocó una rueda de prensa frente al edificio de la fundación que llevaba su apellido. Micrófonos. Luces. Reporteros. Y su padre, en la penumbra, como una sombra que creía aún tener poder. Iván respiró hondo. Gracias por venir. Hoy, no hablaré de negocios. Ni de estrategias. Ni de fondos. Hoy voy a hablar de sangre. Y de amor. Silencio absoluto. Hace 12 años, perdí al amor de mi vida. Creí que era por una elección. Hoy sé que fue por miedo. Por presión. Por un sistema podrido que me quiso modelar a su imagen. Dio un paso adelante. Voy he recuperado a esa mujer. Y también descubrí que tengo una hija. Una niña llamada Lucía, que lleva en los ojos mi historia y en el alma, la fuerza de su madre. La reconozco, la amo, y desde hoy, lo hago públicamente, Lucía Álvarez es mi hija. Y si alguien osa hacerle daño, tendrá que enfrentarse a mí. Sea quien sea. Un murmullo se expandió como fuego entre los asistentes. Los flashes lo inundaron. Y desde el fondo, Patricio lo miró sin decir una palabra. Perdió. Por fin, perdió. Horas más tarde, en una estación de autobuses, Lucía se aferraba a la mano de su madre. No nos vamos, dijo la niña, enseñándole la transmisión del discurso en su teléfono. Él nos eligió. Y ahora, mamá. Nos toca elegirlo a él. Atenea lloró. Pero esta vez, las lágrimas no sabían a despedida. Esa noche, Iván abrió la puerta de su apartamento sin esperanzas y las encontró allí. Lucía corrió a sus brazos. Atenea lo miró. Y por primera vez en mucho tiempo, sin miedo, sin huida, sin duda, lo abrazó. Y supo que ahora sí, todo estaba comenzando de verdad. La tarde caía lenta sobre el parque de Nogales. Las hojas bailaban una despedida dorada, arrastradas por el viento suave de un otoño recién nacido. Y allí estaban ellos, los tres. Sentados en una manta vieja, compartiendo empanadas, risas y pedacitos de tiempo que ahora sabían eternos. Lucía corría entre los árboles, riendo a carcajadas. Había dejado en casa la mochila del miedo, los por qué me lo ocultaron, y las dudas que alguna vez la despertaron en medio de la noche. Era solo una niña. Y por primera vez, también era hija. Atenea se recostó sobre el pecho de Iván. Él tenía los brazos rodeándola, como si hubiera aprendido que los finales felices no se escriben con fuegos artificiales, sino con permanencia. ¿Sabes qué día es hoy? Le susurró él. ¿Lunes? No. Es el aniversario de la única noche en la universidad en la que no usamos protección. Atenea lo miró, entre divertida y nostálgica. No puede ser. ¿De verdad lo recordás? Claro que sí. El día en que, sin saberlo, creamos lo único perfecto que hicimos en medio del caos. Ambos miraron a Lucía a lo lejos, trepando con torpeza un árbol. Pensé que ese error me arruinaría la vida, murmuró Atenea. Y resultó ser el mayor regalo. Iván le acarició el cabello. Vos no arruinaste nada. Vos me salvaste. Tu ausencia me obligó a convertirme en el hombre que soy ahora. Y tu regreso me recordó que aún soy capaz de amar de verdad. Atenea se incorporó. Lo miró a los ojos. Y él sacó del bolsillo un pequeño estuche de terciopelo. Nada de luces. Nada de cámaras. Solo dos almas encontrándose al fin sin obstáculos. Lo abrió. No era un anillo de compromiso. Era un anillo liso, sin piedras. Solo un círculo eterno, como el tiempo que perdieron y ahora querían recuperar. No te pido matrimonio, dijo él. Te pido vida. Días normales. Desayunos compartidos.
tardes de tareas y domingos de películas. Ella sonrió, con lágrimas que no dolían. Te doy todo eso. Y mi sí, cuando estés listo. Cuando los dos lo estemos. Lucía regresó corriendo. ¿Qué hacen ustedes dos tan juntitos? Bromeó, con la inocencia que solo la verdad puede regalar. Papá está practicando para cuando me invite a salir de nuevo, bromeó Atenea. Lucía fingió disgusto, pero luego se acurrucó entre los dos. ¿Podemos comer helado después? Podemos hacer lo que quieras, Lucía, dijo Iván. Mientras estemos juntos, el postre siempre está asegurado. Y así, entre risas, abrazos y promesas sin ruido, sellaron un nuevo comienzo. Uno donde no había huida. Ni mentiras. Ni miedo. Solo amor. Y una familia que, aunque tardó en formarse, ahora se abrazaba con la fuerza de lo que realmente importa. Una taza de chocolate caliente humeaba sobre la mesa. La ventana empañada dejaba filtrar los últimos copos de una nevada tardía, como si el invierno se negara a retirarse del todo. Lucía dibujaba corazones en el vidrio con la punta del dedo. Atenea preparaba las galletas favoritas de su hija, y en la cocina, Iván intentaba no quemar el pan mientras leía las instrucciones por cuarta vez. No estaban celebrando una fecha marcada en el calendario. Era algo mucho más sencillo. Estaban celebrando su primera noche juntos como familia. ¿Querés ayuda con eso? Preguntó Atenea desde la puerta, divertida. Iván, con harina en la mejilla y una sonrisa cómplice, le respondió. ¿Estás segura de que no te enamoraste de mí solo por mis nulas habilidades culinarias? Ella se acercó, tomó un poco de harina con el dedo, y le acarició la nariz. No. Me enamoré de vos porque, incluso cuando todo se rompía, vos te quedaste intacto por dentro. Por tu risa de universidad, por tus silencios de ahora. Y porque me diste a Lucía sin saberlo. Él bajó la mirada, conmovido. Entonces sacó una pequeña cajita del bolsillo trasero del pantalón. No era una sorpresa, pero sí un momento cargado de intención. La abrió sin decir palabra. Dentro, un anillo de oro blanco, sin diamantes, sin brillos innecesarios. Solo una palabra grabada en el interior, ahora. Atenea lo entendió sin que él tuviera que explicarlo. Ya no hablaban desde la urgencia del pasado ni desde el miedo del futuro. Se estaban eligiendo en el presente. Esto no es una propuesta tradicional, dijo Iván. No quiero que cambies tu apellido, ni que firmemos nada todavía. Quiero que uses este anillo si sentís que este es tu lugar. Si querés construir conmigo, a tu ritmo. Sin promesas imposibles. Solo pasos reales. Ella tomó el anillo. Lo sostuvo unos segundos. Y luego, con un gesto que no necesitó aplausos ni testigos, se lo colocó en el dedo anular. Ya estoy donde quiero estar, susurró. Lucía los miraba desde la puerta, con la cara iluminada. ¿Eso quiere decir que somos una familia de verdad? Preguntó, con voz baja, como si tuviera miedo de romper el hechizo. Iván se agachó frente a ella. La abrazó con fuerza. Lo fuimos desde el momento en que supe que existías. Solo que ahora, estamos juntos para vivirlo. Atenea se unió al abrazo. Y por un instante, el tiempo dejó de pesar. Esa noche, comieron pan tostado y galletas imperfectas. Rieron con las anécdotas de Lucía. Vieron una película que nadie terminó porque se quedaron dormidos, todos juntos en el sofá, enredados en una manta y en una paz nueva. Horas después, en la quietud de la madrugada, Atenea despertó y lo miró dormir. Iván tenía un brazo extendido hacia ella, el otro abrazando a Lucía, que aún roncaba suavemente entre ellos. Ella pensó en los años de huida, en los silencios, en la culpa. Y luego pensó en esto. En esa imagen. En ese momento. Y supo, sin dudas, que el amor no se había perdido. Solo había tardado un poco más en llegar a casa. Había nieve en el alféizar, luces cálidas encendidas en cada rincón y una melodía suave flotando por toda la casa. La Navidad había llegado, pero esta vez no dolía. No traía nostalgias ni silencios prolongados. Traía hogar. Y eso era suficiente. Lucía, ya de 12 años cumplidos, colocaba la estrella en la punta del árbol. Iván la sostenía en brazos, fingiendo que el esfuerzo era demasiado para él. Estás creciendo demasiado rápido, bromeó. Te voy a tener que pedir que dejes de comer tanto helado.
Solo si tú y mamá dejan de besarse en la cocina. Me da vergüenza, respondió la niña, entre risas. Atenea, desde el comedor, los miraba como quien observa un milagro cotidiano. Porque eso eran ellos. La risa de su hija. La paciencia de Iván. Las mañanas sin miedo. Un milagro construido sin promesas mágicas, solo con presencia diaria. Sobre la mesa, una caja envuelta con papel rojo esperaba el momento. Era pequeña. Pero adentro latía una historia entera. Después de la cena, cuando el fuego aún ardía en la chimenea y el mundo parecía hecho de caricias, Iván tomó la mano de Atenea. ¿Quieres abrir tu regalo?, preguntó con voz queda. Ella asintió. No esperaba nada grandioso. Lo grandioso ya estaba sentado a su lado, pintando postales con la boca llena de turrón. Desató el lazo. Rasgó el papel. Abrió la caja. Dentro, una hoja doblada en 4. Manuscrita. Con tinta negra y el trazo de Iván, imperfecto pero sincero. No te prometo la eternidad. Te prometo estar cuando haga frío. Llevarte el té cuando te duela la espalda. Sostenerte la mano cuando Lucía se enamore por primera vez y vos te sientas desbordada. Te prometo preguntarte cómo fue tu día, aunque lo haya leído en tus ojos. Y dormir cada noche contigo, no porque sea obligatorio, sino porque el mundo allá afuera ya no me llama. Mi vida está acá. Si quieres, dime que sí. No solo a casarnos. A vivir. En presente. En ahora. Cuando levantó la vista, Iván tenía en la mano un segundo anillo. Idéntico al anterior. Solo que este tenía una palabra nueva grabada. Siempre. Atenea no habló. Solo se inclinó hacia él. Y lo besó como se besa después de haber llorado mucho. Con la gratitud de quien sabe que al fin, el amor eligió quedarse. Lucía los miró desde el sofá. ¿Eso significa que nos vamos a casar? Eso significa, respondió Iván, que vamos a quedarnos. Los 3. Juntos. Y entonces ella se acercó, los abrazó fuerte, y dijo. Feliz Navidad, familia. Afueras, la nieve seguía cayendo. Adentro, el mundo se volvió hogar. Y el amor, que una vez fue secreto, ahora tenía nombre, rostro y un árbol de Navidad con una estrella en lo alto. Puesta por una niña que por fin sabía lo que era pertenecer. Gracias por llegar al final de esta historia. Has sido testigo de un amor que superó el tiempo y la distancia. Si este viaje por la amor y el destino te tocó el corazón, te invito a dar like, compartir la historia y suscribirte al canal Susurros de Corazón para seguir viviendo juntos más relatos como este, que estremecen el alma y despiertan el deseo.